cumplirse los 200 años de la creación del himno nacional en 1813, emprendimos un viaje por la Argentina con el objetivo de construir una nueva versión para descubrir cómo sonaría con los instrumentos y las voces silenciadas en la génesis de la canción patria. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. En nuestro paso por el litoral argentino intentaremos traer esos sonidos ausentes y descubrir los secretos y los cambios que sufrió el himno en su composición musical mientras llegamos al final de nuestra nueva versión. Anio pahaju ikweru Joputuva ekwe onyondive Joputuva ekwe onyondive Nyane akangora terakware chaigo Terañañeme eña mano bebé, terañañeme eña mano bebé, terañañeme eña mano bebé. En las misiones jesuíticas, la música fue el instrumento primordial para el trabajo de evangelización que encararon los padres jesuitas. Ellos desde el primer momento trataron de captar al nativo y de esta manera ir constituyendo lo que serían las capillas de música. Estas capillas de música en los pueblos misionales estaban constituidas exclusivamente por nativos. El jesuita detectaba el que tenía las mayores condiciones, les enseñaba el oficio de ser músico y lo ungía como el maestro de capilla, que tenía la responsabilidad de componer música, preparar el coro, preparar la orquesta, estar disponible para todas las actividades musicales o todo lo que sucedía dentro de la reducción. Ahora estamos cantando, entonces ya llego y ya guatá, vamos a caminar, tapé por la meme, el camino lindo. Y ya llego y me tapé por la meme, es decir que es un camino muy chico para nosotros. A veces en la escuela cantamos himno nacional también. Los jefes mayores estudiaron para tener ese himno nacional. Pero costó también para hacer esta, igual que nosotros. Para hacer una canción y tener sonido es muy difícil eso. Entonces recibimos por Dios cómo es los temas, cómo se canta. Entonces himno nacional, una defensa de los pueblos argentinos. En toda esta época colonial tenemos así una fuerte producción y como muy importante, toda la escuela italiana dentro de lo que es la ópera, el teatro musical y particularmente también en la constitución de sus orquestas, con cuerdas, vientos. Posteriormente se empieza a incorporar algo de percusión y en los vientos, en algunos casos, únicamente las maderas, flautas, oboe, fagot. En otros casos incorporan también los bronces como trompetas o las trompas. Dentro de toda esta época ya de que es muy fuerte la práctica musical con las producciones líricas, los conciertos que se estaban organizando, hay una gran influencia europea.
La música en la colonia, al principio, era más bien una música de esparcimiento. Era la música que se utilizaba en los salones, en los teatros, pero que cambia totalmente una vez producida la revolución. Ya toma otro carácter, El cielito amoroso pasa a ser una canción épica, toma mucho más fuerza las representaciones líricas y más que nada el teatro es el lugar donde tome auge esta historia y esta nueva producción musical. El origen del arpa es origen egipcia, 3000 años antes de Cristo, y entra a América antes que los españoles por los vikingos. La participación del arpa en nuestro país fue muy importante porque por primera vez se interpretó nuestro himno nacional argentino en arpa y piano en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. El contexto en el cual se produce el nacimiento de lo que conocemos hoy como el himno nacional argentino es un contexto revolucionario. En ese contexto de revolución hablamos de guerra. Es una guerra contra la dominación española que ha ejercido esa dominación durante más de 300 años y que indudablemente quedan de la dominación una cierta cantidad de rasgos y características que hacen a esa sociedad de 1810 que no se pueda desprender todavía de aquella que fue su metrópoli. Por eso en el mismo himno encontramos algunos elementos que tienen que ver justamente con esa herencia que podríamos llamarla colonial, pero en realidad es una herencia hispánica. La música del himno, al igual que su letra, fue objeto de polémicas y combates políticos propios de cada época. Aquella primera versión de la canción patriótica, compuesta en 1813 por el empresario teatral y músico catalán Blas Parera, no se conservó en los fondos públicos, aunque existieron copias y arreglos diversos. Hasta que en 1860, el compositor Juan Pedro Esnaola realizó el que sería el arreglo musical del himno más conocido en la época, aunque no el único. Esta versión orquestada, encargada por el director de bandas militares Francisco Faramiñán, era más rica desde el punto de vista armónico, pero además modificaba la extensión de la misma acortando su duración y por ende el número de estrofas. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur.
Las armonías y los acordes que se escucharon del himno durante las décadas posteriores a su creación en 1813 fueron múltiples a causa de la ausencia de la partitura original que durante muchos años se consideró perdida. En agosto de 1924, el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear creó una comisión integrada por músicos y compositores cuyo trabajo consistió en investigar e identificar la composición original. Tras 2 años de trabajo, esta comisión calificó un manuscrito donado al Museo Histórico Nacional en 1916 como la versión genuina y completa realizada por Blas Parera en 1813. El himno nacional no es el primer intento de darnos una canción patriótica, sino que ya desde 1810 ya nacen algunas canciones patrióticas, 1812 también, incluso se conocen los autores, y hay una coincidencia. Quien escribe la música de esas canciones es siempre Blas Parera. En ese contexto revolucionario, donde realmente los ánimos están soliviantados y sobre todo orgullosos de los éxitos que se tienen, es cuando el Poder Ejecutivo, que entonces era el segundo triunvirato, solicita la letra, que se escriba una nueva letra de una canción patriótica, que es la que va a escribir Vicente López y Planes. A principios del 13 ya está la asamblea del año 13. Entonces, es necesario advertir sobre esto. La asamblea del año 13 funciona hasta 1815. Y en simultáneo hay un poder ejecutivo, que es el segundo triunvirato. Por eso, el himno, la letra del himno escrita por Vicente López y Planes, es leída y aprobada primero en la asamblea y luego remitida al Poder Ejecutivo, que es el segundo triunvirato, que en ese entonces está constituido por Álvarez Jonte, por Nicolás Rodríguez Peña y por Pérez. Ese triunvirato tiene la obligación de hacer copia, ¿sí?, de esa marcha patriótica, como le llamó Vicente López y Planes, enviarla a las gobernaciones del interior con la resolución, la orden de que se cante en los actos más importantes y que es la única canción patriótica. Durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear, estamos hablando del siglo XX, ¿no? 1922 a 1928, la presidencia de Alvear, se comisionó a 3 músicos para que estudiaran, ¿sí?, la canción patria y se le hicieron modificaciones. La idea, en cierta manera, era no volver a la versión original, pero sí producir algunos cambios a ese himno que ya se venía cantando desde hacía bastante tiempo, ¿no? Y bueno, incluso se llegó a estrenar esas modificaciones que se habían hecho, pero el pueblo se negó a aceptar esa nueva versión del himno, desacatando lo que estaba sucediendo o para desobedecer al gobierno nacional. Se producen una serie de incidentes donde el mismo pueblo de Buenos Aires canta la versión que se había cantado siempre. Entonces, 2 periódicos que hasta el día de hoy siguen circulando, que son La Nación y La Prensa, se hicieron eco de la situación. Uno estaba con el gobierno, el otro era más crítico, y no sucedió así porque se impuso lo que el pueblo, expresando yo quiero continuar con esto, es lo que lo obliga al gobierno nacional a retroceder en su medida y a permitir, digamos, que se siga ejecutando el himno que se venía ejecutando desde hacía mucho tiempo atrás.
mortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved el trono la noble igualdad. Ya sus tronos dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud. Tras estos conflictivos años, en 1934, el gobierno de Agustín Pedro Justo declaró el 11 de mayo como Día Nacional del Himno. Recién en abril de 1944, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional oficializó la versión de 1860 de Juan Pedro Esnaola. Esta música acompañaba una versión del himno recortada como lo conocemos hoy. Blas Parera consiguió que su obra se convirtiera en memoria a pesar de que su vida pública y política fuera un fracaso. La versión actual de nuestra canción Patria expresa en sí misma los debates, disputas y transformaciones de las que fue objeto durante tantas décadas. Sin embargo, estos combates desde el Estado por un himno no fueron los únicos. Diversidad de grupos sociales y políticos hicieron múltiples usos a lo largo de nuestra historia de esta canción emblemática. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronado de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Si nos basamos en la música original del himno sin hacer demasiadas modificaciones musicales, pero le agregamos los timbres propios de cada zona, como si fueran las voces de cada zona, le agregamos la identidad cultural de esas zonas a través de los instrumentos. Las regiones, bueno, por ejemplo, la mesopotámica, la región central o pampeana, la región patagónica, cada región tiene instrumentos que le son característicos. Algunos instrumentos se repiten en regiones, podríamos decir, por ejemplo, la guitarra se usa en muchas regiones. Elegimos instrumentos que representen a esas regiones. Por ejemplo, el acordeón en la zona mesopotámica con el chamamé, el bombo en la zona de Santiago de Estero, con las cosas más tipo samba, el bandoneón y el piano en Buenos Aires asociados al tango, las quenas, los icus en la zona norte. Esos han sido los instrumentos que han sido seleccionados. Lo que queremos hacer es mostrar un país que habla con una misma voz, pero cada uno con su característica propia.
dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Kakishumene urbigón, taqueche argentino mongué. Al gran pueblo argentino y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden. Al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los